Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que, como tú, vino a experimentar en este planeta Tierra. Durante este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas en los que siempre has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy, estoy súper feliz de tener aquí a un maestro que además quiero literalmente con el alma. Es de las personas que más admiro por el amor que tiene hacia su trabajo, por su vocación de servicio y por el talento tan impresionante que además van a conocer porque se van a impresionar igual que yo. Pues bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Vero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en tu programa. Espero que nos las pasemos muy bien y que la gente pueda abrir un poquito más esta mentalidad y poderlos ayudar en lo que pueda. Pues mira, la verdad es que yo platicaba con Fede hace ratito. Federico y yo nos conocemos hace ¿qué será? ¿Como 10 años, Fede? Sí, 10 años. ¿O un poquito más? Por lo menos, yo creo que será como unos 12 años. Nos conocemos obviamente por el destino, ¿no? Sin embargo, yo tomé un curso con él y la verdad es que les voy a platicar. Yo tengo mi médico, mi pediatra y Fede. O sea, Fede es parte de mi familia, parte de mi día a día y es por eso que ustedes saben que como audiencia yo cuido muchísimo la información que yo les transmito. Definitivamente, ya saben, como siempre les digo, no, yo no soy médico. Definitivamente lo que yo puedo compartir es mi propia experiencia, pero la idea es traerles nuevas visiones y nuevas perspectivas para que abramos nuestra conciencia y mínimo tengamos más preguntas, ¿no? Mínimo nos cuestionemos las cosas, no nos quedemos nada más con lo que nos dicen que hay que creer. Entonces, en este caso, Fede nos va a platicar de una técnica maravillosa. La verdad es que ya me quiero callar porque quiero que él nos platique específicamente lo que hace. Y esta técnica ha sanado a ¿qué será? Miles o a cientos de miles de personas desde que fue, pues no sé si fue creada, pero fue descubierta, ¿no, Fede? Entonces, platícanos, Fede, ¿qué haces y cómo empezó todo esto? Cuéntanos. Claro que sí, Vero, gracias. Pues todo empezó con una enfermedad de las adenoides de mi hijo Federico, que había pasado por la medicina tradicional, primero antibióticos y otros antibióticos y otros antibióticos, hasta que terminó con una cirugía de adenoides. Pero con la sorpresa de que después de unos pocos días, nuevamente Federico entró con fiebres y otra vez con los mismos cuadros del problema de adenoides, y hablando con el cirujano y el otorrino, pues dijo que esto de la cirugía no era la solución total, sino que era una parte de la solución, pero que no era la garantía total. Para mi sorpresa, porque si eso me lo hubiera dicho previamente, pues tal vez hubiera pensado en operarlo o no. Pero yo pensaba que al operarlo iba a ser la solución. Así empezó buscar otras opciones, que felizmente caí donde una persona utilizaba el biomagnetismo médico para poder ayudar y sorprenderme de cómo esta medicina acababa con el problema de raíz. Con este virus que afecta a las adenoides, casualmente se llama adenovirus, y pues con una técnica muy fácil de lograr, o colocando específicamente en 2 puntos especiales, pues 2 imanes de mediana intensidad
y después de unos minutos se equilibra el pH alterado y se recupera la salud. El virus muere en pocos minutos y ya mi hijo totalmente pues recupera sus problemas, que estaba siempre malo de la garganta, con fiebre y siempre con esta problemática. Con esta persona que yo conozco el biomagnetismo, me interesan los temas que esta señora decía y yo pues me fui involucrando con la medicina hasta que un buen día pues decidí ir a tomar un curso para conocer cómo es esta técnica, y el doctor Isaac Gois me da los conocimientos y ya en mis manos pues he podido desarrollar pues lo que he podido en estos casi 22 años que llevo de terapeuta de biomagnetismo con bioenergética, y pues sí, he rebasado ya los 110,000 pacientes y bueno, pues con problemáticas y nombres de enfermedades que a veces ni conozco, porque llega el síntoma. Por ejemplo, me hablan de la enfermedad de Crohn. Bueno, pues eso es el síntoma que la medicina conoce, pero nosotros con el biomagnetismo vamos directamente a la etiología para saber qué microorganismos o cuáles son las disfunciones que tiene el sistema para corregirlo de manera radical, o sea, desde su origen, no por sus síntomas, sino por su etiología. Entonces, esto es lo que hace el biomagnetismo, buscar las distorsiones que sufre el cuerpo en el pH y al mismo tiempo recuperar ese pH alterado para neutralizarlo, y así solito el cuerpo, con el pH neutro, elimina todos los microorganismos patógenos que nos están afectando. Se trata de la utilización de un par de imanes de mediana intensidad colocados específicamente en 2 puntos para neutralizar este pH alterado. Eso es lo que hace el biomagnetismo. Primero, detectar la distorsión del pH, inmediatamente después neutralizarla, y en minutos, pocos minutos, por ejemplo, donde yo vivo, en Mérida, Yucatán, pues con 15 minutos es más que suficiente para acabar con un microorganismo específico. Por ejemplo, el rotavirus, por ejemplo, la tuberculosis. Son microorganismos que nos afectan mucho en nuestra salud, pero equilibrando el pH, solito el pH neutro de la célula es el que se encarga de matar a todos estos microorganismos. Entonces recuperamos la salud en poquito tiempo. Wow, súper interesante, ¿no, Fede? Como al final como que nuestra intuición lo sabe, ¿no? O sea, que el cuerpo tiene esta capacidad de autorregularse, de sanarse, y esto, a ver, ¿cómo es que el doctor Isaac Gois descubre esto? O sea, ¿cómo es que él se topa con este descubrimiento? Claro, esa es muy buena pregunta. Fíjate que hace 32 años el doctor Isaac Gois fue donde un médico de la NASA, un médico de Estados Unidos, el doctor Richard Bruirenmeyer. Él hablaba de las distorsiones del pH que podían ser reguladas a través de campos magnéticos, pero unipolarmente, o sea, utilizando solamente el poder de un imán. Esto, por inducción, el doctor Richard Bruirenmeyer sacaba de tu cuerpo la acidez, acercando un imán. Pero si el problema era alcalino, entonces utilizaba el otro imán para sacar de tu cuerpo la alcalinidad. Cuando el doctor Isaac Gois tiene esta información en sus manos, pues a él se le ocurrió una cuestión genial, ¿verdad? Donde si un sitio de tu cuerpo está ácido, entonces hay otro sitio de tu cuerpo que está alcalino, porque no se puede ir solamente una parte a la acidez y ya quedarse así, sino que él en su intuición dice, si hay un sitio ácido, pues debe de haber otro alcalino. Entonces, en vez de utilizar solamente un imán, se le ocurrió poner 2, buscando estas distorsiones del pH, colocándolos específicamente en un punto. Él detecta la distorsión del pH por una manifestación en el cuerpo,
porque el hemicuerpo derecho sufre de un acortamiento. O sea, la pierna derecha se acorta cuando se encuentran estos dos polos, coinciden el imán con la polaridad de tu órgano alterado y entonces viene un acortamiento del hemicuerpo derecho y así detectamos la presencia de alcalinidad en ese sitio. Entonces, buscando en dónde colocar los imanes, específicamente, hubo un momento en el que poniendo el otro imán, este acortamiento de la pierna derecha se corrige y se ponen los dos imanes en el mismo sitio y entonces así ya está equilibrado el pH de esos dos sitios alterados y en minutos pues ya se recuperó la salud. Todo esto viene después de una gran investigación, porque al principio fue un descubrimiento que ni el mismo doctor Goy sabía el alcance y hasta dónde podía llegar. Él, ya teniendo este conocimiento y habiendo obtenido resultados en muchísimas personas, fue cuando quiso ir con el presidente de la República para decirle su descubrimiento. Y bueno, ahí vinieron conflictos encontrados entre lo que son pues la farmacéutica y a veces la política, y no se ha podido desarrollar en una forma universal o de una forma donde todo el mundo pueda tener acceso a esta medicina, donde todos tenemos derecho a recibirla, ¿no? Porque ahorita necesitas tener mucho dinero para ir al hospital. Claro, ¿no? claro. Enfermas de una enfermedad que está ahorita en este momento muy famosa. Una enfermedad que no queremos decir para que no nos bajen el podcast, o sea, pero que todos sabemos cuál es. Te vas al hospital con esta enfermedad, necesitas un billete bien cañón para poder solventar los gastos que vienen día con día de estar en una terapia intensiva, pero de una forma irracional, ¿verdad? Porque en otros momentos no sería tan costoso estar en terapia intensiva, pero hoy en los hospitales particulares es imposible entrar a una terapia intensiva y tener una mascarilla, porque te cuesta muchísimo dinero y además con soluciones poco, o sea, con una probabilidad muy pequeña de poderla librar. Ahora, entonces, este tema de probabilidades, Fede, bueno, tú sabes que yo soy tu fan, o sea, yo te creo gracias. Todo porque yo he visto, o sea, porque mi familia, toda mi familia, yo, mi esposo, mis hijos, o sea, les dije, Fede, o sea, es parte de la familia y cada vez que hay una enfermedad en la familia, le hablo a Fede. Entonces yo sé realmente lo que está hablando Fede, pero muchos de ustedes obviamente nunca han escuchado hablar de esto y a lo mejor muchos dirán, a ver, y ¿cuál es la probabilidad de éxito que tú has visto en cientos de miles de casos? Que me digas, a ver, pero yo he visto que de la gente que ha venido hay un 80%, 90, 50, o sea, ¿cuál es el porcentaje que tú manejas en tu cabeza que le podías compartir a la gente? Claro, bien, buenísima pregunta. La verdad es que hay personas que piensan a veces que llegando a mi consulta por las recomendaciones es como si yo sacara una varita mágica y en un segundo curarlos de todo lo que traen. Sí, claro. Esto es un poco difícil. A veces hay unas curaciones que sí son así tipo milagrosas, pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es que vengas unas 2 o 3 veces a la terapia y entonces es cuando ya se puede decir que puedes tener un 80 o un 85% de recuperación. A lo mejor tienes el 85% de los problemas de los que tú viniste, pero a lo mejor te curas del 100% de otras cosas que no sabías que tenías y que te estaban dando un síntoma que para ti era normal, porque pues así es toda tu familia, y entonces pues como a todos les da migraña, pues ya tú también tienes migraña, pero pues eso es como normal en la familia y no te espanta tener un poco de migraña porque toda la familia lo tiene. Y sin embargo, tú vienes por un dolor de barriga y al hacer este tratamiento, pues también se le quita la migraña. O sea, porque hacemos un rastreo completo, así le llamamos, que es un protocolo donde vamos desde los pies hasta la cabeza, por adelante y por atrás, para encontrar estos órganos o estos tejidos que están alcalinos. Cuando encontramos ese tejido alcalino, ahí dejamos este imán negativo. Y este imán negativo o norte, tiene una polaridad norte, acabará empujando la alcalinidad de ese órgano alterado.
Y por otro lado existe un tejido ácido que tiene la otra polaridad, o sea, el polo sur o una carga magnética positiva. Cuando pones estos dos imanes colocados estratégicamente, se genera un campo magnético equilibrando la distorsión del pH. Entonces, ese es el descubrimiento, que colocando estratégicamente dos imanes, la recuperación del pH, poniéndolo en un nivel neutro en ambos sitios, el cuerpo solito va a sanar, utilizando la entropía natural del cuerpo, que es para corregirse en forma natural por sí solo. El cuerpo por sí solo se va deteriorando hasta que hay algo que lo puede detener, y cuando esto se detiene, entonces la célula solita, por entropía, por la misma naturaleza, entonces se corrige. Esta es una teoría que viene a modificar toda la medicina, ¿verdad? Porque normalmente el médico ve el síntoma y manda unos tratamientos que buscan detener el síntoma. Claro, claro. Pero no saben por qué. O sea, estás reteniendo líquidos y te mandan un diurético, pero no saben por qué estás reteniendo líquidos. Entonces empieza el cuerpo a deteriorarse por sí solo. Aunque tengas el diurético, pues vas echando el agua para afuera, pero tu cuerpo se está deteriorando cada vez más. Ahora, Fede, me llama mucho la atención. Ya sabes que, bueno, yo pienso a nivel energético, ¿no? Que es lo que yo hago. Me llama mucho la atención esto que hablas como de la neutralidad, porque esto tiene mucho que ver también con la quinta dimensión, que es la unidad. O sea, hay un momento en el que ya no estamos dualizando entre luz y oscuridad, y hay un momento en el que todos tenemos que encontrar un equilibrio, un balance. O desde este punto de vista del observador, ¿no? Que es el creador mismo. Y que al final todo viene de la fuente, ¿no? O sea, todo es parte de lo mismo. ¿Qué tanto, Fede, has visto en tus pacientes y en tu experiencia, como en términos energéticos, que me digas, Vero, puede tener sentido como esta necesidad que tiene el alma o el espíritu de encontrar un balance o un equilibrio, y a través de esta enfermedad te está como empujando o llevando a tu propio crecimiento? ¿Qué has visto de esto, Fede? Bueno, totalmente, ¿no? O sea, realmente las personas vienen deterioradas no nada más por una cuestión de una bacteria o de un virus o de un hongo o un parásito. También tienen muchas cuestiones emocionales que los desequilibran, que los tienen a veces desquiciados o a veces desesperados, y llegan precisamente por eso, ¿no? Porque ya no encuentran solución por el otro lado, donde el médico te va a dar una pastilla más o un medicamento que te deje dormido por 24 horas y ya no sientas el dolor o ya no sientas esa emoción. Ellos buscan de alguna manera ensordecer los síntomas que tiene el paciente, que nos está diciendo mucho. O sea, energéticamente, cuando un paciente tiene muchos síntomas, lo que sucede es que hay mucho allá adentro emocional, muchos problemas sin poderse corregir, que vienen desde que son pequeños o desde los ancestros, que vienen a manifestarse en este momento. Ok, pero hay que entender a la persona por todos esos puntos, no solamente por la cuestión de bacterias y virus, sino que también esa cuestión emocional que viene a incrementar, ¿no?, todos esos síntomas, o a ponerlo peor, que es que solamente una bacteria, ¿no? Entonces, sí, las personas tienen que buscar un equilibrio tanto emocional como físico para poder lograr su curación. A veces hay personas que no quieren ser curadas en su interior, no quieren ser curadas porque su enfermedad es un patrimonio. O sea, ellos utilizan esta enfermedad para manipular a las familiares o a sus seres queridos, porque es una manera de llamar la atención al estar mal, al estar enfermos por alguna razón, pues eso atrae de alguna manera esta cuestión de necesidad de ser apapachado, y si te curas, pues ya no hay quien te busque para apapacharte. Entonces hay otros que sí quieren estar enfermos y no se quieren curar
porque así atraen a los familiares a decir, ay, pobrecito, qué barbaridad, está enfermito y hay que ir a visitarlo, ¿no? Y entonces es un problema a veces de un desequilibrio tanto interno como lo que realmente tienes. O sea, sí, tienes diarrea y tienes fiebre, pero no es para tanto. A veces nada más era cuestión de que te estás limpiando y ya no pasa nada. Y ya a veces un té resuelve el problema, pero hay personas que necesitan tener síntomas para que las demás personas vean que están sufriendo y que necesitan de que los escuchen o que les den un apapacho. Qué fuerte, Fede, qué fuerte. Es porque es cierto todo lo que dices. El tema de que llegue alguien con 1000 problemas de salud y emocionales y mentales y espirituales y quieren, bueno, ya te pagué, ahora sáname todo ahorita, ¿no? Y también esta otra parte del ego, ¿no? O sea, el ego juega un juego, o sea, juega su juego, ¿no? Bueno. Y a veces nos salen muy caros esos juegos del ego, pero a veces no estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra salud. O sea, no estamos dispuestos a hacer los cambios, a pagar el precio, literalmente precios, a pagar la consulta, ir a donde estás, hacerse cargo o ser responsables de su propia sanación, porque eso también implica el ser adultos, ¿no, Fede? Y lo que vemos es que yo creo que la mafia, perdón, pero lo voy a decir, me vale, bájenme el podcast si quieren, la mafia farmacéutica y médica, no, obviamente no todos, porque hay médicos que de verdad mis respetos y mi admiración, pero hay una comercialización de la salud, o más bien de la enfermedad. Entonces creo que por eso existe eso, porque hay quienes se quedan como niños chiquitos esperando a que alguien los sane, pero al final no se quieren sanar, ¿verdad? Es un juego. Exactamente. Verdaderamente hay muchas personas que necesitarían primero cambiar su manera de pensar antes de llegar a la consulta, porque si tú piensas que va a ser siempre la misma forma de que una pastillita soluciona tu síntoma, ¿no? Porque eso es lo que se conoce. Tú vas al doctor pensando que él tiene toda la sabiduría de decir la pastilla que te va es esta. Y entonces te la tomas pensando que pues, el insomnio se te va a quitar y el dolor de cabeza porque esta eminencia, este neurólogo, bueno, pues tiene 20 años estudiando y él sabe que con esa pastilla se te va a quitar el síntoma. Pero ese es el problema, que la gente busca que se le quite el síntoma y está de acuerdo y hasta ahí llegó y está bien. Entonces, aquí sí hay que cambiar el concepto. Claro. Con la medicina que yo manejo, vamos a la raíz y entonces sí hay que cambiar este concepto porque la medicina alopática busca disminuir y eliminar síntomas donde tú te presentas con un síntoma, pues estás con fiebre y tienes vómito, pues quieres que eso se quite. Pero muy probablemente no llegan al origen del problema, no quitan a la bacteria o al virus que te está provocando el vómito y la diarrea y el dolor de cabeza, porque nada más te mandaron una pastilla que te calme el síntoma. Y la gente muchas veces con eso está de acuerdo. Tranquila, claro. Ahí ya fue a la consulta, el médico le recetó tal cosa y le quitó el síntoma. Pero con el tiempo, ese microorganismo que está ahí feliz en el colon sigue haciendo más problemas y entonces dentro de un mes o dentro de 3 meses, pues ya es otro problema, no nada más una diarreíta, sino que ya se puede convertir en un problema pues mucho más serio que una simple diarrea. Wow, qué fuerte. Con la medicina que yo manejo, que es el biomagnetismo médico, utilizamos los imanes de mediana intensidad para ir directamente a la etiología. O sea, a ver, tú tienes una diarrea por una salmonela, o tú tienes una diarrea por un cólera, o tienes diarrea por rotavirus. O sea, es tan específico como te digo. Vamos directo donde está el problema del pH alterado y entonces el cuerpo tiene esa información, nosotros la captamos por estos campos magnéticos y en cuestión de minutos se elimina de raíz el microorganismo que está provocándote el síntoma. Okay. Tú vas al médico por el síntoma, pero esto no va por el síntoma porque cuando yo doy clases a mis alumnos les digo
que cualquier cosa puede ser cualquier cosa. O sea, un dolor de cabeza puede ser cualquier cosa, cualquier cantidad de problemas puede ser un dolor de cabeza. O una diarrea igual puede ser cualquier cantidad. Oye, o como Fede, como ahora los síntomas que te dicen de que del virus innombrable, ¿no? Que te dicen, tos seca, fiebre, no sé qué, y luego influenza, tos seca, fiebre, no sé qué, y luego gripe estacional, y luego, o sea, todos los síntomas son los mismos. Obviamente se distingue de nada, y yo creo que se confunde todos los cuadros, porque al final puede ser cualquier cosa, ¿no, Fede? O sea, puede ser cualquiera. Cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Así es de que es increíble esta teoría. A mí me encanta, ¿no? Porque normalmente cuando una persona está enferma o algún alumno mío quiere la solución como de receta, ¿no? Pues no hay receta, porque tú tienes un síntoma X, pero hay que hacer todo un protocolo de rastreo para ir a todos los sitios que conocemos donde se altera el pH para ver cuál es el origen de ese problema. Ahora, hasta ahorita, ¿cuántos puntos se conocen, Fede? Nosotros tenemos en la actualidad 350 pares biomagnéticos. Y se rastrean todos, o sea, ahora se rastrean todos. Se rastrean los 350, unos son emocionales, psicoemocionales, otros son por disfunciones glandulares, otros son pares complejos y otros pares especiales. O sea, no solamente cuestiones de microorganismos, sino que también hay unas cosas diferentes a microorganismos que también sucede un cambio en el pH y que también con un par de imanes podemos corregir. Wow. O sea, no solamente el matar un virus o una bacteria o un hongo o un parásito, sino que también corrigen los imanes cosas especiales o disfuncionales. Por ejemplo, la tiroides. A veces problemas emocionales afectan la función de la tiroides. Entonces colocamos estratégicamente 2 imanes en la tiroides y se resetea la función de la tiroides y corrige su funcionamiento. O su mal funcionamiento se corrige con la presencia de estos 2 imanes ahí por unos minutos. Wow, súper interesante. Ahora, Fede, ¿te ha pasado, por ejemplo, que alguien, seguro te ha pasado de todo, y también quiero que nos platiques eso, porque a mí me encantan como los casos prácticos, ¿no? Pero ¿te ha pasado que alguien llegue y te dice, tengo cáncer, y tú lo rastreas y dices, no, no tienes cáncer? Y la persona dice, no, sí, sí tengo cáncer, y tú no tienes cáncer. ¿Te ha pasado eso? Muchísimas. O, por ejemplo, el virus famoso, ¿no? ¿También te ha pasado? Totalmente. Tienen la prueba donde les dicen que tienen un virus, porque así dijo la prueba. Entonces, pero lo que la gente común no sabe es que las pruebas para detectar virus, ellos utilizan una técnica para descubrir proteínas. Los virus son proteínas. Entonces, ellos buscan la presencia de tal proteína. Y entonces, si encuentran a esa proteína, dicen que tienes ese virus. Pero lo que no saben es que muchos virus tienen la misma proteína. Entonces, al hacer el estudio, pues te dicen que tienes un virus cuando lo que tienes es la proteína que tiene ese virus y otro. Por ejemplo, la influenza, ¿verdad? Sí. En el caso del VIH, la influenza tiene la misma proteína que tiene el VIH. Entonces, tú tienes VIH según el estudio, pero cuando hacemos el rastreo con el biomagnetismo, lo que a nosotros nos refleja otro virus como es la influenza. Wow. Entonces, quitamos la influenza y desaparece la presencia de la proteína 125, que es la que detecta el virus del VIH, y entonces ya. O sea, se hace la prueba y ya sale que es negativo. Detectable, ya no está y ya desapareció. Wow. Ahora, de las cosas que más me han impresionado, Fede, de los casos que en su época me enseñaste, porque seguro ahora tienes más, era ese tema de tumores, ¿no? O sea, que cómo los tumores empiezan a deshacer, o sea, tumores cancerígenos, malignos o benignos, o como tú quieras, que conforme vas tratando con imanes se van deshaciendo. Platícanos de esto, del tema de los tumores, del cáncer, que ahorita es también como tan famoso, ¿no? Que es tan común. Claro, lo que nos importa cuando tenemos un tumor, cuando nos hacen estudios, primero queremos que el oncólogo nos diga si eso es benigno o maligno. Eso es como que lo primero que nos
nos da miedo, ¿no? El miedo es el problema. Es el problema. El 50% de la enfermedad es el miedo. Entonces, si tú llegas a un estudio y el especialista te hace una cara extraña viendo tus estudios, ya así sin decir nada, ya te dio miedo y ya seguramente te va a soltar una cosa terrible, ¿no? Una noticia horrible que no quieres escuchar. Pero sí, nosotros con el biomagnetismo y los imanes podemos detectar la presencia de un verdadero cáncer y de otros tumores que parecen cáncer, pero no es. O sea, la gran mayoría de los casos diagnosticados con cáncer que han llegado a mi consulta no son cáncer, son solamente un absceso. Wow. En el caso del fenómeno tumoral, nosotros tenemos una teoría de la fisiopatología del fenómeno tumoral. O sea, ¿cómo es que se asocian los microorganismos para desarrollar un tumor? Pero el tumor puede ser un quiste, puede ser un absceso, puede ser un pólipo. O sea, para nosotros, con los imanes, podemos detectar cuál tumor es verdaderamente benigno y cuál es maligno. Y en los casos de que la mayoría son benignos, o sea, imagínate que de la gran mayoría que llegan diagnosticados con cáncer, en mi terapéutica, en mi clínica, pues no, la gran mayoría no lo son. O sea, simplemente se quedan en abscesos. ¿Cómo sabemos que son abscesos o cómo es un quiste o cómo es un cáncer o un simple neoplasia, ¿no? Sin que sea neoplasia maligna? La neoplasia maligna es un tumor maligno, un cáncer. Cuando ya le llaman cáncer, el médico dice esto es una neoplasia maligna. Neoplasia tiene que ver con una nueva formación, neoplasia, y maligna, pues es una nueva formación maligna, neoplasia maligna. Pero la gran mayoría ni siquiera llegan a neoplasia, son abscesos. Los abscesos son la asociación de bacterias, 2 bacterias. O sea, cuando 2 bacterias se asocian, forman un absceso. Un absceso es una bolsa de pus. Entonces, pero esa pus se queda ahí y está haciéndose más grande cada vez, y en el microscopio y en la resonancia magnética, pues se ve como un cáncer. Y entonces, si el microscopio le hacen una punción y un patólogo, y mis respetos, porque el patólogo tiene que tener un criterio y un feeling en su visión para poder decir si esto es maligno o benigno, y tremenda decisión. Sí. Porque un absceso se ve igualito que muchos cáncer. En el microscopio la célula se ve igual. Entonces tiene que tener un criterio muy puntual para poder decir es benigno o maligno. Pero nosotros, con la técnica que tenemos, si no existe la presencia de ciertas bacterias, entonces ese tumor jamás será maligno. Wow. ¿Y te ha pasado, Fede, que se deshacen? Se deshacen, se desaparecen por completo. Tengo pacientes con tumores en la cabeza del páncreas que le dijeron que era un cáncer pancreático no resecable, o sea, no pudieron extirparlo del tamaño tan grande que tenía el tumor. El doctor dijo, no, esto no se puede extirpar. Así lo dejaron. Abrieron, sacaron unas muestras y cerraron. Le dieron 3 meses de vida. Él tenía 70 años de edad con 500 de azúcar. Entonces, imagínate un señor de 70 años con un tumor de 15 centímetros de largo en la cabeza del páncreas con 500 de azúcar. Entonces, pues el doctor dijo, ya, te quedan 3 meses de vida, pásale a la quimioterapia, a la radioterapia y vemos, pero 3 meses. Entonces, ahí este señor decide ir a los imanes. Me buscó y yo fui a Sudamérica, a Perú, casualmente en Lima, pues ahí fui a atender a esta persona con la gran noticia de que el día de hoy, pues tiene 84 años. El tumor que le dieron 3 meses de vida prácticamente desapareció en 6 semanas. O sea, en 6 semanas de tener 15 centímetros de un tumor en la cabeza del páncreas, utilizando esta técnica, yo en 6 semanas logré que el tumor
desapareciera. Ahora, no soy yo, ni tampoco los padres. Es el pH neutro, ¿ok? Sí. Acuérdate, lo que logra el éxito de esto es la neutralidad del pH en el interior de cada célula alterada. No es el imán, ni yo. Es que el pH se encarga de hacerlo, de raíz. Desde adentro de cada célula alterada es que se cura esto. Entonces, con la noticia de que después de 6 semanas se hace una resonancia y ya no hay nada. Y todos los síntomas cambian, empieza a ganar de peso, el color regresa normal, había perdido 20 kilos, recuperó los 20 kilos. Es una persona muy conocida en Lima porque él se encargó de entrevistarse con más de 3,000 personas que en el transcurso de los primeros 3 o 4 años lo buscaron 3,000 personas para ver si era cierto que él había tenido un tumor y que se había curado cómo. Entonces él les dijo de mí, de mi técnica y pues me trajo a cualquier cantidad de prospectos para hacer mis pacientes y poderse curar de infinidad de enfermedades. Wow. Y también, bueno, o sea, gente que no podía caminar, gente que no se podía embarazar, ¿verdad? O sea, casos así que han sido impresionantes, ¿no, Fede? La verdad es que todos los días me sorprendo, Vero. La consulta es impresionante. El día de hoy llegó una persona que tuvo un tumor en el cerebro y lo operaron hace 10 años. Uh-huh. Entonces, hace 4 meses dejó de caminar. Cuando empiezan a hacerle los estudios se dan cuenta que otra vez está el tumor ahí más grande. Entonces el cerebro ya no le hace caso a las piernas y ya no puede caminar, ya no puede mover las piernas. Llegó en silla de ruedas. Entonces le pongo los imanes, me doy cuenta de los virus que están afectando al cerebro y apenas le puse los imanes, no tenía yo ni 20 segundos de que se los coloqué y le dije, a ver, Álvaro, mueve tu pierna derecha, ¿no? Pero la esposa estaba ahí como diciendo, pues no la puede mover, o sea, ¿cómo crees que la va a mover? Y entonces me sonríe este paciente, me sonríe a los ojos, me ve y Vero, mueve la pierna y la levanta a 30 centímetros de la cama. Wow. Y le digo, ahora, levántala y dobla la rodilla, o sea, dobla la pierna. Y lo hace perfectamente, Vero. Terminando la consulta, después de media hora, se levanta de la cama y camina a la silla de ruedas. Hoy. Eso pasó. Entonces, ay, Fede. Bueno, y cuéntame, y ahorita que está este famoso virus innombrable, o sea, ¿qué ha pasado en tu práctica? O sea, te están llamando de terapia intensiva, estás yendo al hospital por teléfono, ¿cómo le estás haciendo con la cantidad de demanda que hay ahora? Todo, me ha sucedido de todo, gracias a Dios, que he podido ayudar a muchísimas personas que se acercan a la terapia. Nosotros, hablando de virus, pues lo conocemos hace más de 20 años, cómo solucionarlo. Y pues llega a la práctica, llega a mi consultorio. La gran mayoría de las personas que tienen consultorios y atienden pacientes con enfermedades, pues en la pandemia no abren. Todo es a distancia, todo es con Zoom. Sí. Y te recetan por Zoom y por el síntoma. Ni siquiera está escuchando cómo está tu ritmo cardíaco. Sí. Ni cuánto tienes de temperatura, es por Zoom. La consulta. Uh-huh. Y muertos de miedo en su casa, y tanto el paciente como el doctor. Ya sé. Es el virus del miedo, ¿verdad? Este es el virus del miedo. Exacto. Tiene un tema muy escabroso. Muy macabro, sí, Fede, muy macabro. Un tema muy, muy especial. Pero este tipo de virus nosotros con los imanes lo conocemos perfectamente desde hace años. Podemos corregirlo, controlarlo y eliminarlo del cuerpo en cuestión de minutos. Y el problema, como yo te explicaba en algún otro momento, el problema no es el virus por tal, sino que el problema es que el virus se asocia con otros microorganismos, por ejemplo, hongos o bacterias. El problema es que este tipo de virus, que es virus estructural de ARN, en nuestra teoría, los virus de ARN se asocian con bacterias patógenas
Entonces, ¿quién es el que te lleva a la muerte? ¿Quién es el que te tiene tantos síntomas adversos? Pues las bacterias patógenas, no el virus. Los virus son entidades que no tienen metabolismo. Entonces ellos no secretan, no eliminan toxinas como los parásitos, los hongos, que te llenan de toxinas y eso es lo que nos enferma. Ese es el problema. No el virus, sino los socios. Si tú no tienes ni tosferina, ni difteria, ni pseudomonas aeruginosa, ni otras bacterias como la tuberculosis, ese es el problema. Que estos microorganismos patógenos se asocian con el virus, que el virus lo que provoca es que tu sistema inmunológico se debilita y no puede contra estas bacterias y eso es lo que nos lleva a la muerte. Los síntomas y todo lo que las bacterias producen, pero no el virus. Wow. Ningún virus es mortal, no hay metabolismo, no tiene por qué generar una inmunodeficiencia ni inmunocompetencia porque no tienen metabolismo. Wow. Bacterias sí tienen metabolismo, o sea, tienen un alimento y un desecho. El desecho de las bacterias son las toxinas, que son lo que no se enferma realmente. Entonces, no es el virus, sino la asociación. Nosotros lo que tenemos que buscar en el trabajo que hacemos, que le llamamos un rastreo completo, es buscar precisamente quiénes son los socios que están provocando tal cantidad de síntomas. Claro. Fede, siento que llegamos a la vida tú y yo como para hacer este episodio. Y como en este momento, ¿verdad? En este momento tan importante y tan crucial para la humanidad, creo que ya es tiempo, ¿no? Mínimo que nos cuestionemos, como te digo, o sea, ya no vamos a crear más dogmas y más creencias de las que ya hay, sino mínimo cuestionarnos, investigar, a ver qué son los virus, cómo funcionan, qué es lo que nos están diciendo en la televisión, qué tanto es real, cómo es que, o sea, los cuerpos, yo siento que el cuerpo es una maravilla, o sea, el cuerpo reacciona de manera benéfica porque esta información que nos dicen de el sistema inmunológico reacciona de una manera muy agresiva y entonces te inflama todos los órganos y obviamente tu mente te vuelas, Fede. O sea, uno ya no se puede resfriar a gusto, como digo. Uno ya no se puede resfriar a gusto porque ya te metieron en una bolsa de plástico. O sea, ¿verdad? Verdaderamente es un problema, ¿no? El miedo de lo que hablábamos al principio genera un conflicto que no te deja ni caminar, ¿no? El miedo hace que no des un paso. Te paralizas. Y cualquier cosa que te dicen, pues la magnificas, ¿no? Se hace exponencialmente dañino cualquier detallito que te dicen cuando hay ese miedo. Wow. Yo te digo, yo fui a mi consulta durante estos 8 meses, no he parado de ir a mi consulta porque está llenísima mi consulta, resolviendo casos de todo tipo, sobre todo de los que no se pueden hablar por problemas, no sé, por sí, ciertos problemas, pero la verdad es que te digo, hay problemas de pandemias que han venido con tiempo atrás, por ejemplo, la pandemia de la influenza. La influenza que está por venir en el invierno, ¿verdad? Es un problema que para mí es mucho más agresivo que el otro virus, que el virus que tiene poca fama de pocos meses. Ajá. Este virus de la influenza, cuando llegó a la humanidad hace muchos años, unos 50 años, mató a 40 millones de personas y posterior a eso deja 1 millón de muertos hoy. La influenza. Lo que pasa es que ahorita entre influenza y COVID y ya no sabes qué es. Uh-huh. Ya no sabes qué es porque puede ser hepatitis B, puede ser influenza, puede ser adenovirus, puede ser meningitis, puede ser dengue. O sea, está cañón. Ahora, Fede, el problema es que la influenza ya no vende miedo. Claro. Lo vende ahorita la pandemia de actual, ¿no? La influenza, para mi gusto, deja más muerte que lo que ha hecho esta pandemia última. ¿Por qué? Porque, pues te digo, cuando llegó la influenza mató a 40 y después deja a 1 al año. O sea, el año pasado murieron 1 millón de personas de influenza y pues eso no es noticia.
es mucho más agresivo la influenza, pero no vende porque ya hay vacuna. Ya hay medicamentos y dices, no, pues la influenza no es problema. Wow. Cuando es un verdadero problema, el virus de la influenza, comparado con el otro. Claro. Ahora, Fede, ¿qué tanto, o sea, los que te están escuchando que dicen, bueno, qué tanto la alimentación, bajarle al estrés, el ejercicio, como que el bienestar emocional, o sea, qué tanto eso ayuda a que no nos enfermemos, a que no haya este desequilibrio entre pH, omegas, pero da igual, o sea, es algo que te puedes pegar, o sea, dime cuál es tu perspectiva. Obviamente aquí estamos hablando de puntos de vista, todo se vale. Claro. Bueno, definitivamente la persona que está equilibrada en su alimentación y no tiene excesos de ningún exceso, pues obviamente está más equilibrado y puede defenderse mejor de todo lo que nos ataca, ¿no? De todas las enfermedades, no nada más de la pandemia actual, sino de todas. Si tú eres equilibrado en el ejercicio, equilibrado en tu trabajo, equilibrado en la alimentación, pues obviamente que eso vas a estar de una manera más fácil de defenderte de cualquier cosa que quiera atacar. Pero si tú excedes en cigarro, excedes en... O sea, en desequilibrio, ¿verdad? O sea, cualquier desequilibrio, Fede. Pues claro, definitivamente, claro. Hasta el agua en exceso es mala. Claro, está cañón. ¿Y en la alimentación te refieres a variada? O sea, alimentación equilibrada, es decir, de todos los grupos de alimento, de... Si tú tienes una alimentación balanceada y tienes proteínas, tienes minerales, todo eso junto, proporcional, en una forma equilibrada, pues te tiene equilibrado todos tus órganos. Ay, qué impresión. O sea, la palabra es equilibrio y balance, ¿no, Fede? Efectivamente, eso es lo que le llamamos el nivel energético normal. Cuando el pH está neutro, se genera un nivel energético normal, donde está la salud física, química, biológica, psicológica, psiquiátrica. En un pH neutro está toda esta salud. Entonces, eso engloba a todo el equilibrio, ¿no? Todo, mental, emocional y físico. Junto allá se logra la salud en un equilibrio. Así le llamamos nivel energético normal, donde está el pH neutro y donde está la salud. Cuando esto se distorsiona, empieza el problema. Pero siempre ese problema es dual. O sea, siempre hay dos sitios alterados. Se polarizan dos sitios. Uno se va para el norte, otro se va para el sur. Están polarizados. Este que se fue al norte es alcalino. El que se va para el sur es ácido. Ese es el descubrimiento. Que entran en una resonancia vibracional de polaridad contraria dos órganos de tu cuerpo cuando entra una enfermedad, porque un sitio se fue al norte, otro se fue al sur y magnéticamente se atraen. Entonces, gracias a esa polarización, ¿verdad? Cuando están polarizados dos sitios, es cuando está la enfermedad. Wow. Entonces, lo que hacen los imanes es puntualmente estar en esos dos sitios para impactar las dos cargas, que se elimine una contra la otra, y es ahí donde está el pH neutro. O sea, además de que están impactándose esas dos cargas, casualmente están donde está el pH neutro. Entonces, se elimina una contra la otra y se acabó el problema. Wow, es que, a ver, Fede, tú me estás hablando de las bacterias y así, y obviamente yo estoy de que, ¿no? Porque digo, es que tiene que ver con todo. O sea, estás hablando de todo. Todo está conectado con todo, porque es esta parte, por ejemplo, de víctimas, victimarios, ¿no? Que cuando tú estás al lado de la víctima, atraes victimarios y hay una enfermedad, ¿no? Los fifís y los, ¿cómo se llaman? Los otros, ¿no? Entonces, hay una polarización y hay una enfermedad social. Los que son buenos, entre comillas, contra los que son malos. Y entonces viene una enfermedad. O sea, parece como si todo el universo, la creación misma, nos estuviera hablando a través de nuestro cuerpo, Fede, de nuestras experiencias, de nuestra salud. O sea, como que todo nos está diciendo, encuentren un equilibrio. Claro, eso es lo que tenemos que hacer realmente para poder evolucionar como ser humano, es buscar el equilibrio, ¿no? Y muchas veces tú tienes así de un lado un angelito y del otro lado un demonio hablándote y estás entre esas dos cuestiones, ¿no? ¿Para dónde te vas?
y de repente, pues se te puede ir por el lado del demonio y te clavas allá y tú sabes que está mal, pero ahí estás adentro. Entonces, la cuestión es buscar la manera de llegarle por el otro lado para que no esté totalmente inclinada la balanza para el lado negativo, oscuro, ¿sí? Y tampoco del otro lado. Totalmente. Tiene que haber esta cuestión equilibrada, ¿no? Para poder estar en una cuestión saludable, wow, y no de un lado de exagerado ni del otro. Wow. Y esta parte de mente, corazón también, Fede, como esta parte de razón y emoción, también esta parte de acción y de pasividad, o sea, encontrar un balance en la vida. Y no sé, me quedo con esta sensación bonita de esta sabiduría que va más allá, ¿no? Como hasta la enfermedad se vuelve un maestro para los seres humanos y hasta esta pandemia que estamos viviendo también nos está mostrando tantas cosas, ¿no, Fede? Nos está mostrando la naturaleza del ser humano, nos está diciendo tantas cosas. ¿Qué te ha dejado? Bueno, todavía nos falta, creo, que falta todavía un periodo en el que a lo mejor va a reinar un poco el miedo, pero hasta ahora, ¿qué te ha dejado para ti esta experiencia en esta pandemia, Fede? O sea, ¿te ha sacado lágrimas? ¿Te has metido en ti? ¿Has estado mucho afuera ayudando? ¿Cómo ha sido para ti esto? Bueno, por un lado ha sido pues triste de ver cómo las personas pueden llegar hasta la muerte en cuestiones de pocos días por la ignorancia y por no tener el conocimiento de otras posibilidades, ¿no? O sea, yo escucho oír a la ciencia como habla del virus mortal nuevo, en teoría nuevo, pero esta desinformación que también no te dan toda la información, sino nada más una parte, ¿verdad? Entonces, se aprovechan de esta coyuntura para generar un miedo que eso te lleva muchas veces al problema de salud y a la muerte, el miedo. La desinformación, la gente que no conoce solamente más que la medicina alopática y que es muy tradicionalista y no se mueve de allá, pues tiene muchos problemas porque la medicina alopática está muy limitada porque va a los síntomas. Cuando un pediatra te dice, tu hijo tiene un virus, no hay nada que hacer, no hay medicamento para un virus, es viral, te vas a tu casa y te va a dar una cosa para que no tenga síntomas, pero nunca te va a decir que se le va a quitar el virus, que ni siquiera sabe el doctor qué virus es, porque sus síntomas son virales. Entonces te dice, es un virus, y te vas a tu casa sabiendo que se te metió un virus y que la medicina no puede con el virus. Entonces ahí se te queda desde la infancia un virus. Por ejemplo, la varicela. Y tú pues ya te dio varicela y la tradición es que de una vez le dé varicela a todos, porque así va a ser más fácil controlar a todos con varicela y ya no les va a volver a dar. Y ya que todos se infecten de varicela, por favorcito. Pero no saben, la gente no sabe que la varicela, por ejemplo, para nosotros en el biomagnetismo, pues es el segundo factor de infertilidad en la mujer. Wow. Entonces, a la niña que le dio varicela y le dio muy fuerte a los 15 o 20 años, probablemente esté infértil. Pero eso no hay remedio para la medicina. Es un virus y ahí se va a quedar la varicela de por vida. Entonces nosotros encontramos la varicela, ¿verdad? Le quitamos la varicela. Te impactas, ajá. A lo mejor la persona ni siquiera me dijo que tenía problemas de infertilidad. A lo mejor ella ni sabe. Ajá. A lo mejor ni sabía que tenía esos problemas. Entonces ya le ponemos, corregimos el problema de la varicela en específico y entonces ya se vuelve fértil increíblemente. Y solo fue quitándole el virus de la varicela, que le dio hace 20 años, porque se quedó allá dentro de la célula. Entonces los imanes hacen eso, llegan al centro de la célula para eliminar ese microorganismo. Wow, muy, muy interesante, Fede. Y eso que yo llevo 12 años, o sea, en esto y leyendo y le aprendo muchísimo a Fede y veo que cada vez se actualizan más pares y el doctor Isaac Gois, o sea, la verdad es que está haciendo un trabajo dentro de lo que puede, porque sin apoyo del gobierno, sin nada de eso, prácticamente está dejando un legado muy importante en la humanidad.
y me parece tan importante que haya profesionales de la salud alternativa como tú, Fede, que estén al servicio de esa manera y también que esté tan profesionalizado, o sea, que realmente para ti es una profesión que necesita que estés actualizado, que estés informado, que estudies y eso se los digo porque pues tú y yo sabemos, en las medicinas alternativas también hay mucho charlatán, también hay mucha gente que está tratando de lucrar con la necesidad de la gente, con la ignorancia misma. Creo que en todos los aspectos hay, o sea, así como en la medicina alopática, también hay en la medicina alternativa. ¿Qué recomendación les harías, Fede, como para no caer tampoco en personas que te engañan y que te dicen, no, mira, yo hago esto? O sea, ¿qué les puedes decir de tips cuando vas a ir con un practicante, en este caso, de biomagnetismo médico? ¿Qué les dirías tú que tienen que preguntar, que tienen que saber? ¿Cómo se ponen todos así como buzos ante esto, ¿no? Inteligentes acerca de esto. Claro, claro. Yo lo primero que haría, si soy una persona que desconoce la teoría del par biomagnético y del biomagnetismo, si me encuentro con un terapeuta de biomagnetismo, pues le podría decir para empezar que dónde estudió, o sea, quién es el maestro que le dio sus clases, en dónde fue, ¿no? Eso es lo primeritito. O preguntarle, oye, ¿qué es el par biomagnético? Así, simplemente, ¿no? Y ver qué cara o qué gesto hace esta persona para ver si le puede contestar realmente convincentemente lo que es el par biomagnético. Porque te puedo decir que muchos que usan imanes y muchos que tienen la técnica desconocen, pero totalmente la teoría o la definición del par biomagnético. Y es muy fácil, te la voy a decir. El par biomagnético es el conjunto de cargas que identifican a una patología. Y estas cargas son de polaridad contraria y que se altera debido a la presencia de un microorganismo, el pH, del cuerpo. O sea, son dos sitios de tu cuerpo que están con cargas diferentes que se atraen magnéticamente debido a la alteración del pH. Eso es el par biomagnético. O sea, el conjunto de cargas que identifican a una patología. Y estas cargas son de polaridad contraria y se atraen magnéticamente debido a la alteración del pH de los órganos que lo soportan. Así de fácil es. No hay que buscarle 1000 palabras para poder decir lo que es el par biomagnético. Porque dos sitios se alteran, están polarizados, pero magnéticamente se atraen. Okay. Entonces eso, que sepan, primero que sepan la definición con quién estudiaron, porque ahorita que Isaac Gois está vivo, pues hay que estudiar con Isaac Gois. O sea, eso es lo que yo digo, bueno, si está vivo, pues obviamente hay que hacer todo lo posible por estudiar, ya sea de la fuente o de los primeros maestros que fueron formados, claro, para saber que la información no está transgiversada, ¿no? De pasar a una persona y a otra persona. Claro, definitivamente, ¿no? La escuela tiene a sus 5 maestros elegidos por el descubridor y a mí me escogió él para yo dar clases en su nombre de la escuela. O sea, sí hay certificados de la escuela de biomagnetismo médico del doctor Isaac Gois, que somos pocos maestros autorizados por él en vida, que podemos dar esta clase, pero con las bases y con la teoría original. Original. Puede ir desvariando y entonces si tú eres un alumno, pues empiezas a dar clases porque pues ya sabes cómo colocar los imanes, pero ignoras toda una cuestión. Sí. O sea, se te hace fácil, Fede, sí. O sea, oye, no, pues yo te voy a enseñar, mira, pones aquí un imán y aquí el otro, pero el alumno nuevo de este maestro X ni siquiera le dice cómo se descubrió, quién lo descubrió, cómo fue que se descubrió, o sea, no le da ningún fundamento teórico al biomagnetismo, sino nada más le informan de pares biomagnéticos, pero no tienen ningún conocimiento de la cuestión fundamental teórica. Completamente. Fede, estoy completamente, ¿sabes qué? Hoy estaba viendo una clase del maestro Jodorowsky de tarot, está dando clases gratuitas, y entonces le preguntan, ¿y después del curso vamos a poder leer el tarot? Y Alejandro Jodorowsky dice, ¿pero qué les
pasa? Dice, yo tengo 60 años trabajando con el tarot. Usted no tiene ni la menor idea de lo que es el tarot. O sea, dijo, ni se les ocurra. O sea, ¿por qué vas a echar tus pedos a otra persona? Claro. Y además comercializar con eso, si no tienes ni la menor idea de lo que estás haciendo. Entonces, creo que esto, Fede, los quiero puntualizar muchísimo a todos los que nos están escuchando, porque hasta en eso, hasta en estas terapias que nos están ayudando a salir de mentiras, ¿no? De estas cosas que han estado ocultas, tenemos que tener el sentido más importante, que es el sentido común. Entonces, todos los que nos están escuchando, el sentido común, ya después despiertan los sentidos psíquicos si quieren. Y creo que es bien importante también, todos los que se están, la verdad, desde que yo estudié con Fede ha tenido el mismo problema, que muchos alumnos les gana la soberbia, les gana el ego y quieren superar al maestro, inclusive a Isaac Gois, ¿no? Y la verdad es que estás metiéndote con vidas humanas, que es lo más valioso que hay. Entonces creo que quiero puntualizar esto y qué bueno que lo sacas, Fede, porque es nuestra responsabilidad también el transmitir el conocimiento, pero también el decir, pongan atención en manos de quién estás poniendo tu salud, ya sea medicina alopática o medicina alternativa o holística, en dónde estás poniendo tu poder, ¿no? Sí, verdaderamente es un tema, ¿no? Yo cuando estudié biomagnetismo, bueno, pues me dieron la teoría, pues el curso dura una semana y bueno, pues ¿cómo crees que yo hace 22 años no podría hablarte como te hablo hoy con la práctica clínica y con todo lo que me ha tocado vivir? Pero obviamente que cuando recibí la teoría, pues yo dije, esto está impresionantemente poderoso y me voy a dedicar a practicar y a estudiar y a practicar y a estudiar y a practicar y a estudiar. Y Fede, sigue practicando. ¿Cuántas personas ves todos los días, Fede? ¿Cada día cuántas ves? Y lo sigo haciendo el día de hoy, Vero, sí. No te imaginas. Hoy tengo 35 personas promedio. Al día. Qué bárbaro. Sí, y luego te llega a su casa y me da una entrevista a mí. Y todavía me contesta el WhatsApp. Pero te voy a decir, cuando he viajado a otros países, esa cantidad se va al doble, porque nada más voy a estar una semana. Entonces, yo, por ejemplo, cuando fui de pionero a Lima, Perú, en Perú no se conocía esta técnica y pues yo fui al Perú hace 15 años aproximadamente, empecé a ir mensualmente, ¿verdad? Y empezó a hacerse un boom impresionante hasta llegar a dar cursos de biomagnetismo al Perú con el doctor Gois, y yo juntos íbamos a dar cursos hasta el momento en el que el doctor Gois me dijo, ya a partir de ahora tú vas a dar cursos, ya libérame un poquito de esta carga de venir hasta Lima, Perú a dar cursos y tú los vas a dar. Pues yo ya tenía 12 años de viajar al Perú mensualmente, o sea, se dice fácil, pero fueron 150 viajes a Perú desde Mérida, que no es agradable, ¿no? Tú dices, bueno, me voy a Perú y qué felicidad. Pero yo llegaba al consultorio y no salía del... La friega, sí. El trabajo empezaba a las 6 de la mañana y yo terminaba a la 1 de la mañana del día siguiente. Y no estaba yo jugando ni vacilando. Estaba yo yendo... Concentrado en mi trabajo y con resultados impresionantes, y eso fue lo que me hizo pues seguir hasta donde llegué al Perú. Bueno, en el Perú yo conocí a la esposa del presidente de la República, a ministros de salud, a 3 ministros de salud. O sea, me tocó la suerte por los resultados de que personas como estas buscaran mi servicio como terapeuta o que por favor les explicara cómo es que funciona y cómo la gente se estaba sanando, claro. Claro, en este hospital que se llama Neoplásicas, que es el cancerología, suponte, pues ahí tenía yo cualquier cantidad de personas que estaban diagnosticadas y con una cuestión de desahuciados, que de repente empiezan a sanar y pues los médicos me querían conocer, porque ¿cómo es posible que esta persona iba a durar 2 semanas o 3 semanas de vida y de repente ya se curó? ¡Wow! ¡Qué bonito! Este tema sí me tocó vivirlo en Perú. Saludos a Perú, gente tan hermosa. Saludos a todos los de Lima, que son unas personas para mí increíbles.
me han dado como un segundo país para mí, el Perú. Saludos, se están escuchando allá y la verdad es que gente hermosa, gente lindísima, ¿verdad? De un gran corazón. Me tocó vivir cosas espectaculares y la gente es lindísima y siempre me reciben, no te imaginas de qué manera. Pues como lo mereces, Fede. Gracias. Ahora, platícanos, bueno, ya para irnos, digo yo, por mí me quedo toda la noche aquí platicando porque la verdad es que es un agasajo escucharte, Fede, y la verdad es que aprendo muchísimo contigo. Pero bueno, platícales qué haces. O sea, ahorita estás dando sesiones, ya te vimos que estás súper saturado y seguramente vas a seguir cada vez más. Pero bueno, ¿estás disponible para sesiones? ¿Estás dando cursos otra vez? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro que sí, muchas gracias. Mira, sí, estoy dando cursos. Próximamente en noviembre voy a dar un curso presencial. Mucha gente me lo ha pedido online, obviamente, porque pues ahorita con la pandemia nadie quiere salir de su casa y posiblemente en el futuro próximo pues ya tengamos esta modalidad de cursos online, pero reconocidos por el colegio, no nada más así mío, así porque así lo hice, ¿no? Igual que los que doy, siempre reconocidos y con certificados del colegio original, ¿no? Esto, en noviembre pienso hacer mi siguiente curso. Por el que esté interesado, me puede buscar en un correo o por medio tengo una página web del curso que se llama www.cursobiomagnetismo.com. Ahí estoy programando, si la pandemia me deja, pues hacer el curso el 23 de noviembre en Mérida, Yucatán. O sea, pues los que estén interesados que se comuniquen vía el correo electrónico o la página web y ya nos ponemos de acuerdo. Pero sí, yo lo que me dedico actualmente es estar en mi consultorio donde recibo gente de todas partes del mundo, me vienen a ver a Mérida, de toda la República Mexicana me vienen a ver con resultados increíbles unos, no todos, no te puedo decir que el 100%, pero sí una gran mayoría que se va curados y felices después de haber venido pues una semana o 2 semanas y se van con un tema pues totalmente diferente. Curados y ya después la medicina les dice, estás curado. Yo le quito aquí los microorganismos y ellos se van a hacer el estudio y desaparece el tumor, desaparece el quiste, se le quita la leucemia, se le quita el Parkinson, se le quita, o sea, bueno, cualquier cantidad de cosas que todos los días estoy viendo en mi consultorio. Yo me dedico a darle terapia a todas las personas que se acercan a la consulta y que a veces llegan con cosas desconocidas en el colegio y desconocidas para el biomagnetismo, pero que he tenido la fortuna de encontrar, ¿no? Tengo hallazgos, tengo aportaciones al colegio y eso es lo que me ha hecho maestro de biomagnetismo, porque he encontrado microorganismos específicamente que no los conocíamos en el biomagnetismo, pero que es mi aportación. O sea, llegan pacientes con una enfermedad que nosotros en el biomagnetismo desconocemos, pero en mi práctica clínica y con mi investigación, pues llegué a los resultados. Entonces, doy nuevos descubrimientos, hallazgos que están resolviendo cosas espectaculares. Wow, súper. No, hombre, Fede. Bueno, yo les voy a platicar que yo llevaba 1 año, ¿verdad, Fede? Que te hice la propuesta hace 1 año. Y bueno, y hasta ahora se nos dio. Increíble. Increíble. Creo que le decía a Fede, creo que es el momento perfecto. Creo que ya se abrió el campo de la energía para que aprendamos estas cosas, para que despertemos, para que abramos los ojos. Yo, la verdad, nadie me cree cuando les digo, es que mis hijos solamente han tomado antibiótico 1 vez en su vida. Nadie me cree. O sea, digo, 1 vez. Y nomás porque creo que ahí me obligó la pediatra de que tiene infección de oído y mi esposo creo que no me acuerdo si los llevó y entonces mi esposo, pues sí, se lo damos porque me regañó la pediatra, haz de cuenta. Fue la única vez y nadie me puede creer que mis hijos nunca se enferman y cuando se enferman se curan solitos. Obviamente, bueno, le hablo a Fede y yo también aprendí a poner los imanes porque Fede me enseñó. Entonces, bueno, ahí como puedo en mi intuición de mamá, entre las herramientas que conozco del par biomagnético y los libros que leí también de Isaac Goyce,
pues ahí voy con mis hijos, ¿no? Entonces creo que es para todas las que somos mamás, bueno, pues ya hay que dejar de darle a los niños tanto antibiótico, tanta cosa. Creo que los niños son los que más afectados están viendo, Fede, de toda esta situación de la pandemia. Yo los veo y psicológicamente creo que van a ser efectos que van a durarles durante muchos años. El que ellos vean el aislamiento, el miedo, el no tener contacto. Y bueno, sé que algunos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo y no quiero convencerlos. Simplemente este es mi espacio y tengo el derecho de hablar mi propia experiencia y creo que todos tenemos derecho de que nuestros niños sean felices y sean plenos porque estamos formando seres humanos que no destruyan la tierra. Más allá de, bueno, queremos un mundo mejor y así, mínimo seres humanos que no destruyan la tierra. Entonces creo que de nosotros depende empezar a abrir estos recursos nuevos y perderle el miedo al conocimiento, Fede. Entonces muchísimas gracias por haber estado aquí. Si quieres, no sé si quieres alguna última frase, alguna última idea con la que quieres que se quede la audiencia. Pero sí, tengo muchísimas cosas que decir, a veces poco tiempo, pero yo en mi última conferencia que di en el Congreso de Biomagnetismo, le llamé a mi ponencia Biomagnetismo, una oportunidad para ayudar a los demás. Yo me he dedicado, desde que recibí esta teoría en mis manos, a ayudar a los demás como sea, a como dé lugar, ¿no? Yo tengo en mis manos este conocimiento y la intención de ayudar, y entonces el fenómeno se da en manera increíble, exponencial, porque siempre hay que pensar en ayudar a los demás, porque de esta manera se te regresa el triple de lo que tú estás ayudando. Si tú, al llegar a una persona que tiene males y que sabes que vas a poder hacer tantas cosas por la técnica que tienes entre las manos, entonces lo mínimo que hay que hacer es corresponder a este conocimiento para ponérselo en sus manos, ¿no? Para poner fácilmente que sean beneficiados por esta técnica maravillosa que no cuesta mucho, o sea, es nada comparado con un antibiótico y te estás curando de 25 cosas al mismo tiempo y no tienes que ir de especialista en especialista. Entonces, sí, la técnica del par biomagnético te ayuda a ayudar a los demás. O sea, yo busco en mis pacientes ayudarlos, pero así, mientras menos veces vengan a mi consulta y se curen de las cosas más impresionantes, ese es mi objetivo, ¿no? Que te cures de algo incurable para la medicina alopática en poco tiempo, ¿no? No que te tardes 3 años en curarte de una cosa. Completamente. O sea, en el menos tiempo posible te cures de algo que sea como incurable para el otro lado, ¿no? De la medicina. Entonces, eso es, busca una manera de encontrar tu maestría, ¿no? Porque la hemos perdido. Todos somos maestros y la hemos perdido porque se nos desconectaron con tantas cosas tecnológicas, con tantos libros que hay que leer y se te va desconectando esta maestría que tenías tú cuando naciste. Entonces, hay que recuperarla, ¿no? Esto llegó a mis manos y me da como un don, pero si yo no me estuviera trabajando en él y procurando que lo que creo se crea, o sea, porque yo creo que se voy a poner esos imanes y te vas a curar. Estoy completamente convencido. Entonces, con esa creencia sucede el fenómeno. Pero si yo no lo creyera, pues igual y no sucede, ¿no? O sea, no creo. O sea, te voy a poner aquí los imanes y se va a quitar esta cosa que se llama Clostridium perfringens. ¿Qué es eso? O sea, no creo. Sin embargo, si yo te pongo aquí los imanes y esta bacteria que se llama con el nombre horrible, lo pones y yo creo que lo voy a lograr, pues sucede el fenómeno. Claro. Entonces, hay que creérselo y recuperar esa maestría que se nos fue yendo. Completamente. Por el qué dirán, por el que cómo crees, o yo no tengo eso. Todos somos maestros, todos todos formamos parte de un todo que está ahí. Lo que pasa es que no abrimos los ojos, hay que abrirlos para que se dé el fenómeno y da el paso. O sea, hay que cambiar todas estas maneras de pensar que no nos dejan dar un paso por el qué dirán o cómo crees que este brujo te va a curar de un cáncer. O sea, no, hay que dar apertura a esta posibilidad y sorprenderte cuando sucede, porque así me pasa todos los días.
Yo todos los días, a pesar de haber visto 22 años, todos los días de fenómenos impresionantes, pues hoy mismo me sigo sorprendiendo de que esto pueda suceder. Y no me la creo, y ya porque soy Juan Camaney, sucede, y ya tiene que ser así. No, al contrario, me sorprendo de que pongo, me decido que funcione, y entonces resulta. Eso es lo que hay que recuperar en todos, en cada uno de nosotros, porque se ha perdido. Todos lo tenemos allá adentro, entonces hay que despertarlo. Completamente, Fede, qué bonito. A despertarlo, atreverte a vivirlo, y no por el qué dirán, no lo hagas. Entonces, aprende a hacerlo, a conocerte y a salir adelante, como hoy contigo también estoy saliendo, porque pocas veces he dado una entrevista, muchísimas veces me niego porque no vaya a ser que en lugar de que me ayude, me perjudique. Yo dije, ¿sabes qué? Tengo que dar el paso, tengo que abrir a que otras personas conozcan que hay otras maneras de curarse sin tener que gastar grandes cantidades de dinero, y que tu mismo cuerpo se sana solito cuando está equilibrado, y no con una pastilla o con una sustancia que altere tu sistema para que se borre el síntoma. Entonces, esto va directo al problema de raíz, y eso es lo que hay que aceptar, que esta técnica, que es desarrollada por un médico orgullosamente mexicano. Mexicano, claro. El doctor Isaac es mexicano, y a mí me dio esta cuestión que me puso en mis huesos el biomagnetismo, y bueno, pues yo desayuno y luego como y ceno imanes y duermo con los imanes y sueño con los imanes, obviamente porque a mí me dio mi salto cuántico, claro, ¿verdad? Que me hizo cambiar mi vida por completo, y de poder brindarle una esperanza de vida a la persona que no tiene esperanza de vida. Y eso para mí ha sido mi motivo de vivir así esto intensamente. Wow, qué hermoso. Y la verdad que voy a terminar esta entrevista con una frase que Federico me dijo hace 10 o 12 años, que me dijiste, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Entonces, creo que esa frase me ha seguido, y este proyecto del podcast ha sido esta frase una inspiración para mí, Fede, porque no es fácil tampoco hablar de temas que no se hablan, salir al mundo y decir, esto es lo que soy, es lo que pienso, y hay otros seres también que también tienen su verdad y que tienen mucho que compartir, y ya basta que estemos callados o que nos escondamos o que solamente estemos trabajando en un consultorio, cuando esto tiene que ser mundial, y este despertar es responsabilidad de todos, porque tal y como lo acabas de decir, todos trabajamos como una unidad, somos un cuerpo, todos los seres humanos, el planeta Tierra es un cuerpo. Así. Entonces, hasta que no encontremos el balance entre todos, hasta que no encontremos el equilibrio interno y lo podamos experimentar afuera como un organismo entero que esté en un equilibrio, entonces la Tierra no va a poder continuar. Entonces, bueno, me quedo con un profundo agradecimiento, Fede. Gracias por estar aquí, y gracias por estar cerca de mí, de mi corazón, de mi familia. Te queremos muchísimo, y a tu familia también, porque tú eres una familia hermosa que adoramos. Igualmente. Y bueno, a todos los que nos escucharon hasta el final, de verdad es que este es un regalo. O sea, este es un regalo. Entonces, gracias. Escuchen el episodio todas las veces que lo necesiten, tomen nota, apunten, contacten a Fede, sánense y anímense a aprender más, a saber más, a salir de la Matrix, ¿no? A salir de lo que nos han impuesto. Entonces, muchas gracias, Fede. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a ti, Vero. La verdad es una gran oportunidad para que otros sepan de estas posibilidades. Y bueno, el que quiera contactarse directamente conmigo, puedo darte una página, o sea, mi correo electrónico. Completamente, ¿no? Sí, por favor. Comunicar conmigo así en forma directa. Es federicovegarribas@hotmail.com. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, mándele un correo electrónico a Fede, seguro le van a llegar de que 10,000 millones de correos, pero con paciencia, Fede les va a poder responder, ¿ok? Consultas gratis no, ¿eh? No se vale, porque
Porque luego lo van a saturar al pobre, pero sí se vale decir, Fede, me puedes agendar una consulta y entonces ahora sí que se encuentra un equilibrio, ¿ok? Sí, bien pensado. Gracias, Vero. Gracias a ustedes. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Bye bye.